Saludos, hermanos y hermanas de la página de la Semana Santa Taras. Continuamos en esta sección del estar a sus pies, una sección preciosa donde hemos conocido grandes historias de estas personas que han tenido la valentía y las ganas de hacer estos papeles bíblicos durante la Semana Santa aquí en Taras. El día de hoy estamos entrevistando a Catalina Aguilar. Cata, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Gracias a Dios. Cata, contanos, vos venís más por la parte de las bíblicas, ¿verdad? Exacto. ¿Qué papeles hiciste? Bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer todos, incluso de repetir Verónica. En el 2013 pude empezar con Magdalena, que es un papel súper fuerte. En el 2014 me tocó hacer Verónica. En el 2015 terminé con Samaritana, pues en mi mente terminaba, pero él tenía otro propósito, así que en 2019, antes de la pandemia, pude repetir el papel más hermoso y el que me encanta, que es Verónica. Verónica. Sí, bueno, me decías que empezaste con Magdalena. Correcto. ¿Cómo fue inicialmente, digamos, el decir, ay, voy a empezar a tirarme para hacer los papeles? ¿Cómo fue ese momento? Durísimo, durísimo, porque en ese momento tal vez tenía que tomar como decisiones de confiar en mí, de decir, bueno, ahora sí tengo que ser más, pues siempre he sido responsable y siempre he sido comprometida con el grupo. Este grupo tiene una particularidad en mi vida porque es el primer grupo al que entré después de la muerte de mi papá. Entonces el grupo de Bíblicas es un amor para mí intocable. Y fue decir, bueno, ahora sí, vamos a confiar en lo que Dios me ha dado, en los dones, en los carismas y demás. Y no fue fácil, porque yo intenté antes, ¿verdad? De quedar elegida, yo intenté antes y pues no se dio, ¿verdad? En ese momento no se dio, porque Dios tenía otros planes para mí, no estaba rodeada de las mejores personas también, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Hasta, porque siempre lo he dicho, hasta lo que nosotros creemos como incorrecto está en el plan de Dios. Y cuando no quedé electa, en ese año fue muy difícil porque una persona muy cercana, que sabrá quién es, me decía, no, es que usted nunca le va a poder hablar a Nazareno. Antes de ser Magdalena, antes de ser electa, correcto. Y una persona, igual, o sea, que ahorita nos queremos un montón, me decía eso, y después, y yo dije, ok, está bien, no es mi momento, lo voy a aceptar. Ese año pude llevar El Resplandor, que yo dije, definitivamente ahí está el plan perfecto de Dios, porque si yo hubiera quedado electa, posiblemente nunca hubiera podido llevar El Resplandor, que para mí fue todo un honor y una experiencia maravillosa también. Y después de un tiempo, esta misma persona me dice, Cata, o sea, de verdad que vos fuiste un ejemplo de cuando se quiere se puede, porque yo en ese momento era como muy retraída, escuchaba todo lo malo que me decían y demás, entonces no confiaba tanto. Ya cuando quedé electa fue cuando yo dije no, o sea, yo no lo estoy haciendo por las personas, no lo estoy haciendo porque darle bien a la gente ni nada, sino es porque tengo una promesa, me la creí, ensayé, luché, lloré, pataleé, de todo, y ya fue cuando obtuve el papel. Sí, ahora que me mencionabas eso de que lo perdiste, digamos, antes de empezarlos, o sea, ¿cómo fue el sentimiento era la voluntad de Dios? Porque digamos, sabemos que en la parte de los papeles es si Él quiere o no. Exacto. Digámoslo así, siempre ha sido así. ¿Cómo te sentiste vos en ese momento? Cuando te dijeron no lograste. Pues a ver, eran sentimientos encontrados porque tenía varias personas que quería mucho también peleando por ese papel. Peleando, no sé si es la mejor palabra, porque siempre he tenido como una discusión de no es luchar por un papel, es simplemente ver la voluntad de Dios, pero bueno, digámoslo así. Y tenía personas muy queridas también en ese mismo, ¿verdad? Por esa misma lucha. Entonces fue difícil porque era como un golpe de, ok, ¿por qué? Y cuando me dijeron que era otra persona la elegida, yo realmente no me pregunté como, ay, ¿qué hice mal? Entonces yo me volví y tenía una estampita en mi mano y yo dije, ok, ¿qué necesita mi corazón para ser preparado? Porque yo no estaba preparada en ese momento. Mi corazón no estaba preparado para recibir el papel. Entonces yo lo abracé, literal, la estampita y le dije a Nazareno, ok, está bien, este año no estaba preparado mi corazón. ¿Qué necesita mi corazón para ser preparado? Soltar un montón de cosas, en primer lugar. Egos, tenía que soltar personas que no me hacían bien, inseguridades, bueno, muchísimas cosas. Entonces fue como un golpe más, no a mi ego, sino a mi espiritualidad.
sabes que toda mi vida me he dedicado casi a servirle a Dios y estoy en muchísimas cosas. Entonces fue como más un golpe de mi espiritualidad de, ok, ¿por qué o qué tenía en ese momento en mi corazón para que el nazareno dijera, todavía no es tu tiempo? Porque yo no creía que las personas que estaban eligiendo me dijeron que no. Era el nazareno de, este no es tu tiempo, Cata. Tenés que esperar un momento y demás. Pero sí duele, obvio, ¿verdad? Porque tienes la ilusión, porque ya tienes hasta planeado cómo serían tus vestidos y un montón de cosas. Pero bueno, ese año, como te dije, gracias a Dios, pude llevar el resplandor, que para mí fue maravilloso. Fue una experiencia lindísima. Sí, Dios siempre recompensa de alguna otra manera, digamos. Sí. Y te recompensó esa resiliencia también a cierto punto el año siguiente, dándote el papel. Exacto. Y ya en sí, cuando te dijeron, Cata, sos la Magdalena, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo se sintió? No, es maravilloso y recuerdo que sí lloré un montón porque yo dije, esto era lo que Dios tenía planeado, tenía que pasar por ese valle difícil de soltar, de analizar cómo estaba mi vida y demás, a pesar de que estaba muy joven, y después ver el resultado porque a pesar de que se me dijo, vos no hablas, vos hablarle nunca a Nazareno, es que vos esto, es vos lo otro, y yo dije, no, yo voy a escuchar solamente la voz de Dios, y sentía que tenía que seguir luchando, que tenía que seguir preparándome y demás, que yo nunca dejé de ensayar, aunque yo no estaba elegida, yo nunca dejé de ensayar y demás, y por supuesto, bueno, es una promesa claramente, estar en el grupo de bíblicas. Pensé en mi mamá, que era la persona que estaba aquí orando por mí mientras yo iba a la prueba. Pensé en mi papá, ¿verdad? Que el dolor de haber perdido a mi papá fue lo que me acercó a las bíblicas. Entonces, pues pensaba también en mi papá, en cómo estaría él, en mis hermanos, porque mis hermanos son mi pilar. Bueno, en realidad toda mi familia, porque todos estaban a la expectativa de lo que iba a pasar. Entonces, pues también eso. Y ver cómo esa misma persona que me había dicho de vos no hablas en Nazareno se acercaba a decirme, es que vos sos un ejemplo. Y ahora nos llevamos súper bien, es de las personas que más quieren el grupo y demás. Entonces también era como una mezcla de emociones y también de decir, ok, Dios, ya entendí que eso es lo que querías para mí, que tenía que preparar tanto mi espiritualidad para llegar a este momento. Porque es una de las cosas que, bueno, también en el grupo de teatro, vos sabes, se los dije, el corazón que no esté preparado no va a recibir. No va a recibir. Porque es estar en estos grupos, en hermandades bíblicas, en teatro, es tener un corazón contrito y humillado, y el corazón que no está preparado para recibir la bendición no la va a recibir. Entonces, por más que lo intentes y por más que metamos cabeza, ¿verdad? Como decimos popularmente, tenés que tener una espiritualidad, no es que tiene que ser perfecta, como un granito de mostaza, eso es lo que pide el Señor. Entonces, pues, ahí, eso fue lo que sentí en ese momento. Las mismas claras emociones por todo lado. Casi. Sí, todos. Sí. Y lloré como la Magdalena, literal. Sí, ya digamos, ya después de que te dieron el papel, ¿cómo fue la preparación ya para llegar a ese momento? ¿Cómo pensaste los vestidos? ¿Qué colores escogiste? ¿Cómo te fuiste por ese lado? Sí, bueno, los colores siempre se eligen entre las 3 personas que vamos a hablar, ¿verdad? Para no repetir, porque pues, aunque eso es básico y es algo muy, muy superficial, ¿verdad? Lo importante es el corazón, no cuántas cosas lleves encima y qué tan caro sea tu traje. Nosotros nos ponemos de acuerdo. Recuerdo que fui como de un cobre, un color cobrizo. Y fue una emoción grandísima. Yo bendigo siempre la vida de mi hermana y de mi hermano también, porque pues al fallecer mi papá, ellos son los que se hacen cargo de mi mamá y de mí. En ese tiempo yo estudiaba, estaba en el colegio todavía, estaba en 10º. Y hace poquito tiempo. Entonces, ellos fueron los que me apoyaron con todos los trajes. Nos fuimos a San José, fuimos a ver un montón de telas y demás. Y ese es precioso también eso, ¿verdad? O sea, yo sé que no es lo más importante, pero es una parte muy linda de cómo va a ser. Busquemos diseños, busquemos esto y estos detalles. Yo ver de ese color, mi manto es así. Entonces, es una preparación, aparte de la preparación espiritual, ¿verdad? De saber que vas a representar a un personaje, ¿verdad? Bíblico, que no es en tus fuerzas, sino es en las fuerzas de Dios. Saber que es un montón de gente la que te va a tener que ver, porque yo siempre, gracias a Dios, he tenido como esta exposición al público por todo lo que hago en la iglesia.
pero la cantidad de gente que te llega a ver, vos ni siquiera la puedes dimensionar, porque gracias a Dios las procesiones en Taras pues son muy seguidas, ¿verdad? Gente que vive fuera de Taras regresa a Taras solamente por tener la experiencia de la Semana Santa en nuestra parroquia. Y entonces es esa preparación hasta mental. Recuerdo que, siendo muy sincera, el Jueves Santo yo no dormí, o sea, de jueves a viernes yo no dormí nada, pero yo decía, es que esas personas que me van a ver, tengo que hacerlo bien, repetir el papel, que eso es algo que nunca más volví a hacer, repetir porque vos sentís que en algún momento se te puede olvidar, pero es tanto el ensayo y tanta la preparación, que bueno, tendría que ser ya demasiado los nervios que te bloqueen para olvidarlo. Pero sí, es un ensayo súper fuerte de todos los sábados, unas 10 veces si es posible por sábado. Entonces pues es una preparación muy fuerte que la gente no se imagina, pero a veces hasta en Navidad vos estás ensayando, ¿verdad? Porque pues lleva mucho trabajo. Y toda la preparación, porque como también veámoslo así, no es muy fácil, más un papel digamos como el de Magdalena, todo lo que involucre y demás, digamos, no me imagino, no tuvo que haber sido un papel para nada fácil. No fue un papel fácil, fue pues el papel que estuvo más cerca de la muerte de mi papá también, entonces fue muy fuerte emocionalmente, ver la alegría de todos en mi casa y demás. Cuando a mí me bajaron, me voy a adelantar, cuando a mí me bajan de la buseta, ya para ponerme el micrófono y todo, lo primero que yo veo es a mi mamá en un mar de lágrimas en una esquina. Mi mamá nunca me vio cerca los papeles. Mi mamá nunca se acercó por el miedo y por los sentimientos y demás. Y recuerdo que estaba en el carro de mi cuñado metida y yo nada más decía, esto es por vos también. Y cuando yo hice mi primer papel, yo le dejé una carta a cada persona de mi familia. Eso también es algo muy curioso, que yo te decía, para cada papel tengo algo. Yo le dejé una carta a cada miembro de mi familia diciéndoles por qué área de su vida yo hacía mi papel. Entonces yo le dejé a mi mamá una carta donde yo le decía, eso lo hago por vos y por papito, que siempre me han enseñado a amar a Dios. Mis papás son los que me inculcaron esto de amar a Dios, de trabajar en la iglesia, de amar a los demás y de ayudar a los demás. Entonces fue muy fuerte también eso. Esa parte sentimental, claro. Me puedo imaginar lo duro también que es, digamos, llevar a una persona también que ya no está con nosotros y demás, llevarle a ese momento. Exacto. De hecho, en mi vestido, yo llevaba con una gasilla una foto de mi papá pequeño, en el vestido, adentro. Entonces también era como una manera de decir, aquí estás. No solo en mente, en amor, en espíritu, sino aquí estás cerca. Entonces también eso fue un acto como de un amor que me dejó mi papá. O sea, yo lo voy a amar toda la vida. Y él fue el que me acercó a eso también. Así es. Y bueno, ahora que estabas hablando de esa parte, ya cuando ya llegaste al momento donde tenías que subirte al anda para hablarle, ¿cómo te sentías? Me temblaba todo. Yo le decía a Carmen me tenía sostenida de la mano porque, bueno, para mí ellas fueron fundamentales en este proceso, porque Carmen y Lucy actualmente son pues amigas y mamás en muchos momentos, ¿verdad? O sea, yo las tengo mucho aprecio. Y yo tenía a Carmen agarrada de la mano y ella me decía, estás sudando, o sea, literalmente me bajaba el agua así. Pero era como de esa emoción. Yo lo que quería era como ya tenerlo cara a cara. También porque, bueno, yo ahorita actualmente tengo el pelo bastante largo, pero meses antes, porque pues no daba nada por sentado, a Catalina se le ocurrió cortarse el cabello. Entonces, cuando me dieron el papel, yo, ok, ¿ahora qué hago con mi cabello? Porque obviamente lo usas para limpiar los pies del nazareno. Literalmente yo me tuve que sumergir en ese vestido para poder llegarle, pero era esa emoción cuando, y eso te lo puede decir cualquier bíblica que haya hecho los papeles, cuando ves el guión, todo bien, pero cuando van pasando tus compañeros, todo bien. De hecho es muy bonito porque como yo tengo tantas personas que aprecio tanto dentro de la hermandad, cuando iban pasando era suerte, que te vaya bien, que Dios te acompañe. Entonces también eso te llena, ¿verdad? Te anima, te llena de esa paz también que necesitas en ese momento. Pero cuando ya escuchas los tambores o los redoblantes tan cerca, ya decís, ok, ya. Ya, no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás, ya no puedo salir corriendo, ya no puedo decir que no. Pero en ese momento es donde decís,
es que solo el Espíritu Santo puede sostenerte en ese momento, ¿verdad? Y yo nada más pensaba, bueno, para esto me preparé, para esto fue ese camino largo, ahora sí, a verlo todo. Y de verdad que muchas personas pueden decir, ay, para mí la mejor fue esta, para mí la mejor fue esta persona, para mí la mejor fui yo, porque en ese momento era él y yo. Entonces, es eso, sentirte elegida por él es impactante, es muy, muy, muy impactante. Y también, como lo mencionábamos en otras entrevistas, digamos, es el hecho de que usted esté tranquila con que usted lo hizo bien. Total. Digamos, y que usted, no, más que eso diría yo, que usted le haya llenado, que usted, digamos, haya estado satisfecha con el papel que hizo, no para los demás, porque sabemos que eso es lo menos importante, sabemos que es para él. Exacto. Digamos, entonces, yo siempre he dicho que puedes engañar a la gente llorando, sobreactuando y demás, pero no puedes engañarlo a él, no puedes engañar a Nazareno. Puede ser que cuando hagas el papel broten las lágrimas, porque yo dije, tengo dos opciones, lloro y no se me entiende nada, o mejor, me aguanto un poquito y después exploto, ¿verdad? Que eso fue lo que me pasó cuando yo bajé las gradas, yo me desbroné. Pero no puedes engañar al Nazareno, o sea, no puedes engañar a Dios. Entonces, mucha gente se preocupa como por cómo va a percibir la gente mi papel. Ay, ¿será que les gusta a los jurados que en algún momento me eligieron y demás? Y es importante, claro, o sea, es el apoyo de tu parroquia también. Pero para mí lo más importante era ese momento con él. Yo no pensé, ay, si lo voy a hacer bien, si me equivoco, si el micrófono. No, yo me centré tanto que yo sentía en un momento que no había nadie. O sea, que solo estábamos él y yo, aunque eso está repleto, pero solo estábamos él y yo. Entonces eso es como en lo que me centré, en cómo yo voy a quedar frente a él. Porque puedes llevar tu mejor vestido, tu mejor traje, pero si llevas un corazón sucio, de nada sirve. Entonces, en eso era como en lo que me quería como centrar, en cómo está mi corazón frente a él. Y pues bueno, lo que había en ese momento fue lo que le di, ¿verdad? Pero súper satisfecha, yo quedé súper contenta. Eso es lo importante, que hayas quedado, digamos, contenta con el papel que hayas hecho y demás. Bueno, te pasó Magdalena y después continuaste con los papeles. Ajá. Seguiste con Verónica. Con Verónica, el más retador, y te voy a decir por qué. Bueno, obviamente porque tiene un montón de párrafos más, que te peleas con el jefe, que te peleas con este y con el otro. Y también en ese año tenía bachillerato encima, estaba en quinto, entonces tenía el bachillerato encima, estaba en la pastoral juvenil, estaba con toda la coordinación del retiro. Un mes después de Semana Santa teníamos el retiro, estaba con los ensayos de las bíblicas, o sea, todos me juntó todos me juntó en ese año, y fue muy retador porque tenía que tener, yo siempre tenía una perspectiva, o doy el 100 o no doy nada. Entonces, y en eso soy así, tal cual, hasta en mi trabajo actualmente y en todo lo que hago ya ahora en mis grupos de la iglesia. Y me acuerdo que era como, bueno, estudio un ratito, después ensayo y después en la noche tengo reunión de juguesca. Y así estuve mucho tiempo. Entonces, por eso te digo, fue un súper retador, porque el papel en sí ya del retador, ya cuando te dicen sos Verónica, vos decís, ok, tengo que sacar mi lado sensible, pero también mi lado como de confrontar, ¿verdad? Que no es fácil. Entonces, fue retador, pero es maravilloso. O sea, a mí me encantó. Ese año recuerdo que ya tenía el pelo largo, ya cuando lo disfrutaba. Entonces, también es eso, ¿verdad? De buscar qué peinado te vas a hacer y todo. Te da ilusión eso. Ya tenía más madurez también espiritual, entonces todavía fue como más llenador ese papel. Y recuerdo que antes de ese papel sufrimos una prueba muy difícil en mi familia, entonces también por eso otra vez yo estaba haciendo mi papel frente a Palí, ¿verdad? Que es el lugar donde siempre se hace. Mi mamá casi estaba en la plaza, pero yo siempre siento su oración. Y cuando uno hace ese papel, siempre es como, no se le acerquen a ella porque la ponen nerviosa. Yo era al contrario, yo necesitaba tener a mi familia cerca. Cuando yo me bajaba, yo era la primera que buscaba a mis hermanos. Sabía que mi mamá no iba a estar cerca, por lo que ya conté, pero yo quería ver a mis hermanos. Y cuando hice Verónica, yo estaba como muy presionada. Y llegó mi hermano y me presionó y me dijo, nada más recuerda por quién lo haces. Y se me bajó todo. En eso ya no me importó que los redondantes ya estaban cerca, que el Clarín casi lo tenía aquí, ya nada.
solo me centré en lo que tenía que hacer y gracias a Dios salió súper bien. Y yo siento ahora que mencionas mucho esa parte, que el apoyo de la familia es fundamental. Total. Siempre lo he dicho, más digamos, o sea, porque usted está haciendo el papel por ellos, por una promesa que esté relacionada a ellos, digamos, o porque en sí, digamos, uno en esos momentos, pero y también yo voy a pasar por ahí, uno sí ocupa ese apoyo, uno necesita ese apoyo como para, como decís vos, bajarle sus nervios, bajar y estar un poco más tranquilos, ¿verdad? Yo tengo una bendición y lo llamo la mayor bendición de mi vida, que en mi casa todos le servimos a Dios, todos, actualmente todos, y en ese momento también. Entonces sabía que mi familia me apoyaba en el sentido espiritual, no tanto por llamarlo de una manera el espectáculo, sino en lo espiritual. Ellos sabían y siempre me fomentaron de tenés que tener los pies en la tierra y el corazón en el corazón de Jesús Nazareno. Siempre, mi mamá siempre me decía, tenés que estar centrada en que no son tus fuerzas, son sus fuerzas, que lo estás haciendo por una promesa, que, ¿verdad? Porque cuando estás en esto, es muy fácil caer en el egocentrismo. En, véanme, yo soy el espectáculo, yo soy a quien vienen a ver, yo soy el centro. Entonces mi familia fue ese cable a tierra que me decía, hey, no, baje, no puedes irte arriba, porque arriba solo está Dios, usted es simplemente un instrumento. Entonces también eso me ayudó muchísimo, ¿verdad? En el hecho de que mi familia sea tan espiritual y tan allegada a la iglesia y a la parroquia, de decirme, hey, Caterina, o sea, no puedes perder el centro. Cuando vos perdés el centro, perdés todo. Y yo siempre lo he dicho, una persona que no haga las cosas por amor es como una carreta. Las carretas suenan más cuando están vacías y cuando están llenas suenan menos. Entonces la persona que está vacía quiere llamar la atención, quiere ser el centro, quiere ser el espectáculo, quiere ser todo. Pero cuando estás lleno de Dios, te centras. Y es que cuando lo haces con amor se nota y cuando no lo haces con amor se nota el doble. Entonces eso es lo que a mí me da terror, ¿verdad? Y tenía de frente a mi familia de no, o sea, tienes que estar centrada en lo que es y no te puedes perder. Entonces también eso fue una ayuda increíble, que por eso yo te digo, bendigo a Dios, porque mi familia es todo para mí, pero el hecho de que ellos también compartan ese mismo sentimiento, bueno, imagínate. Sí, claro, me imagino, porque que a veces también me ha pasado por ahí, que a veces tenía el apoyo de mi familia. Como te digo, es de lo más importante, ¿verdad? También respecto a Verónica, digamos que como te digo, bueno, no es para mí, ya lo he dicho muchas veces, es mi papel favorito, ¿verdad? Por esa parte, digamos, primero la pelea, antes de hacer ya la parte bonita con él, digamos así, porque los otros dos papeles tienen, digamos, solo la parte con el Nazareno. En cambio, es como, tenés que pelear para llegar hasta donde él. Sí. ¿Cómo fue, digamos, el prepararte para esa pelea para llegar hasta donde estaba él? Bueno, nosotros siempre ensayamos, y que para nosotros también es una gran bendición, porque Lucy es una gran ayuda para nosotros. Ella tuvo la oportunidad de hacer los papeles bíblicos también muchos años, y que, bueno, es una ayuda idónea para nosotros. Entonces, ella me decía, bueno, ensayábamos, no, tenés que estar más enojada. Y yo, más, saque la fuerza. Y por dicha Lucy era como más alta que nosotros y todo, entonces nos imponía en los ensayos. Y siempre se hace un ensayo previo en una de las academias, que también eso te ayuda un montón, porque ya te ayuda como a ubicarte en el espacio que tenés, a qué tanto o qué tanta fuerza tiene la persona que va a pelear con vos, porque a mí eso me sucedió. Entonces también esa preparación es también mental, porque vos tenés que ir con todo y sumergirte tanto en el papel, que es literal defender a quien están golpeando sin que tenga culpa. Entonces es agarrar esa fuerza de adentro, ¿verdad? Y decir, o sea, lo que están haciendo está mal, literalmente, están mal. Entonces, pues sí, es muy fuerte. Esa parte es como la más retadora, porque cuando vos vas ahí con el Nazareno, es muy sentimental y demás, pero esa parte es muy fuerte. Además, estás con la gente. Entonces, yo nada más recuerdo que yo iba caminando y nada más sentía a mi hermana, que nunca se me va a olvidar, mi hermana estuvo a la par mía en todo momento, por situaciones ahí de otras personas, y entonces mi hermana estuvo ahí, o sea, como un soldado a la par mía, y toda la gente se viene detrás tuyo corriendo. Entonces, también es como mantenerte ecuánime y decir, voy a mi paso, que lo que está alrededor mío no me perturbe. O sea, voy a mi paso.
Sí, y esa es otra cosa curiosa, porque digamos, ya los varios años que tiene la página y más siempre que se tramita, no sé dónde se le viene la gente encima, porque ya la gente quiere correr rápido para agarrar campo para grabarle la parte con el Nazareno. Exactamente. Pero y digamos, que ahí tienes que jugar con algo, ¿verdad? Y que hay gente que quiere acercarse porque quiere ver, hay otra que quiere acercarse porque te quiere apoyar, y hay otra que quiere acercarse porque quiere ver cómo te molesta, que también en su momento a mí me pasó. Entonces, por eso te digo que mi hermana está ahí como un soldado, pero yo decía, ay, que Dios bendiga hasta esas personas que quieren sacarme del papel, porque eso me ayuda incluso hasta para hacerlo con mucho más fuerza. Mucho más fuerza, exactamente. Sí. No porque quisiera vengarme ni nada, porque no iba a perder el tiempo en eso, sino porque yo decía, bueno, hasta Jesús tuvo sus enemigos, personas que querían hacerle daño y demás. Yo que soy alguien más, ¿verdad? Pues ahí. Pero eso lo cuento no porque quiera como exponer esas situaciones malas, sino es para que también se pueda ver que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. O sea, no hay nada que se interponga cuando el amor de Dios está ahí. Exactamente. Y ya cuando ibas en camino hacia donde estaba el Nazareno, digamos, ya, porque varios me han dicho que lo que buscan siempre es el rostro, digamos, directamente al rostro, pero en tu cabeza, ¿qué iba maquinando en ese momento desde donde estaba el soldado hasta donde ya estaba el Nazareno? Que iba pensando en mi familia, en lo que me había costado llegar ahí, en lo que se me venían los exámenes de bachillerato, se me venía uno de los retiros con más preparación que tuvimos. Pensaba en la gracia que había tenido Dios para conmigo, porque, pues, a ver, son muchas las que quieren estar ahí, ¿no? Y que Él te elija es un favor que él hace, ¿verdad? Entonces, pensaba en mi promesa, pensaba en cómo habría sido ese momento, ¿verdad? Realmente, y la frustración que podía también sentir mi personaje de ver la injusticia que estaban haciendo. Y cuando ya llegué más cerca de donde él, no sé, fue una paz que sentí. Creo que es en el papel donde más he sentido paz, donde más yo me he sentido como, ay, como liberada, como, no sé, fue muy gracioso porque era en el que estaba más cargado de situaciones y de cosas, pero en el que me sentí más liberada. Entonces yo, ahí es donde entendí que de verdad vos luchás con las fuerzas de Él, no con las tuyas, porque yo me sentía muy cansada mentalmente de todo lo que tenía encima, pero en ese momento, o sea, fue como una paz increíble, y donde yo pude ser yo, estar ahí con Él, delante de Él, sin caretas, sin nada que me preocupara. Entonces, pues iba como muy centrada en eso, en agradecimientos, en peticiones, y ahí centré mi corazón, porque si es el papel que conlleva más señas, más de todo, más espacio, más movimiento, más de todo, entonces en el que tienes que tener más concentración todavía. Y más fuerte, diría yo, también. Sí. Porque sí, digamos, por lo menos yo lo he visto así, a mí me pasa también personalmente, con la Verónica es como el que uno llora y llora y llora, Sí, yo creo que con todos, ¿verdad? Pero sí, más con la Verónica por toda la fuerza que lleva ella. Y digamos, una frase que a mí me impacta mucho esas veces, mira lo que le dice hecho a mi Jesús divino. O sea, porque todos sabemos, ¿verdad? Por eso tenemos que nosotros, nuestros pecados son los que lastimaron a Jesús, ¿verdad? Entonces, que, digamos, de todo el papel de la Verónica en sí, un detalle que vos digas, admiro de esa mujer, porque digamos que sabemos que el nombre Verónica viene por el vericono, ¿verdad? Que es por el manto. ¿Qué detalle de esa mujer es el que a vos admiras más? Porque dijiste, wow, qué mujer más fuerte, digamos así. Sí. Yo siento que el haber luchado por sus ideales en un mundo o en un espacio donde creían a Jesús como el loco, el blasfemo y demás, ella siguió confiando no en lo que creía porque lo había escuchado, sino en lo que creía y sentía porque tuvo un encuentro con Jesús. Es que cuando uno tiene un encuentro con Jesús, todo cambia. Cuando Jesús pasa, algo tiene que pasar en el corazón. Entonces fue eso, ¿verdad? De saber que no fue algo que aprendió, no fue algo que le habían contado. Es que ella tuvo ese encuentro y ya después se enamoró. Entonces eso es lo que yo quería como absorber de ese papel. Tienes que tener un encuentro, luchar por tus ideales, luchar por lo que has sentido y tener esa cercanía con Él. Cuando esa frase que vos decías ahorita de mirad lo que le habéis hecho a mi Jesús. Yo recuerdo que ahí fue donde me quebré,
porque yo pueda sentir como esa impotencia de, o sea, no están viendo quién es él, ¿verdad? O sea, no tienen como la capacidad mental de ver a quién tienen de frente. Entonces fue muy, o sea, para mí esa parte fue como que el corazoncito se me hizo así, ¿verdad? Fue como desgarrador, incluso podría decirlo de esa manera, desgarrador, de saber que ese Jesús que amo, a ese Jesús que adoro, a ese Jesús que alabo, es al que pues iba camino al Gólgota, ¿verdad? Entonces, bueno, fue muy fuerte. Hasta que se me eriza la piel, sí. Es volver ¿verdad? Es volver a recordar eso. Sí. Y bueno, pasó Verónica y veníamos hacia lo que creías que era el final, ¿verdad? Porque tuviste otra experiencia, ¿verdad? Donde tuviste la oportunidad de volver a estar a los pies de él, ¿verdad? Pero vamos en ese momento que creías que era el final, ya venía Samaritana, ¿verdad? Exacto. Tu corazón yo lo mencionaba en otras entrevistas, como que da esa melancolía, esa tristeza que ya es el último, total, ¿verdad? ¿Cómo fue esa parte de preparación también espiritual de Samaritana? Sí, fue muy, a ver, sí, se siente una melancolía, pero sientes agradecimiento también, porque Dios te dio primero salud y fuerzas para hacer todos. Y de igual manera, o sea, yo no fue que me lo dieron, ¿verdad? Yo igual tuve que hacer la prueba y todo, ¿no? Es como que te lo regalan. Y bueno, el primer reto, el pozo. Creo que ¿Cómo lo arreglo? Creo que todas las samaritanas van a coincidir en eso. ¿Cómo me lo llevo para mi casa? Empezando, ¿verdad? ¿Cómo me lo llevo? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo decoro? ¿Cómo todo? Y luego con Samaritana me pasaron muchísimas cosas porque, bueno, en la preparación espiritual obviamente es el último, igual no puedes bajar la guardia, no te puedes sentir como, yo ya hice los otros dos, ya esos pan comido, no, porque cada papel tiene su tono, cada papel tiene sus retos, cada papel tiene sus diferentes señas y demás. Entonces es como igual la preparación, ¿verdad? Con la seriedad del caso y el compromiso que se requiere. Cuando fuimos por el pozo, nosotros, mi hermana, que por eso te digo, o sea, mi hermana fue mi cómplice, mi compañera, mi hermana contrató una grúa, un camión que lo llevara y no cabía. Entonces, bueno, gracias a Dios, los que estaban en ese momento de la hermandad fueron ángeles, literalmente los ángeles que dijeron, no, pero acomodémoslo así, y nos lo pudimos traer a mi casa, en un espacio aquí que tenemos entre mi casa y la de mi tía, ahí lo tuvimos. Arreglarlo, pues es un año en el que está guardado y con muchas situaciones, ¿verdad? Entonces arreglarlo, ya después ver cómo lo adornas y demás, eso es un reto, y es un reto económico también, aunque no lo creas, claro. Porque, bueno, en ese tiempo, como te digo, yo todavía estudiaba, ya estaba en el primer año de universidad, entonces no trabajaba, y mi hermana, que de verdad fue increíble, mi hermana, nosotros la abordamos con puras flores naturales, entonces fue hermoso para mí, o sea, mi pozo era perfecto, y para la otra samaritana, el pozo de ella era perfecto, o sea, cada quien tiene con su gusto. Y recuerdo que me voy a adelantar otra vez. Este Jueves Santo estuvo súper frío. Entonces llegó Carmen y salimos de misa y yo me la topé en la procesión y me dice, ¿qué estás haciendo aquí con este frío? Cuidado, a ver si te enfermas. Y yo, no, Carmen, Jesús Nazareno me cuida, ¿verdad? Pero yo perderme en la procesión, o sea, literal, mi mamá me dice siempre, vos te venís hasta que el último soldado esté acostado, y básicamente es cierto. Entonces, yo no me pierdo nada. Y yo, no, súper bien. Yo, o sea, fui a la procesión normal y demás. Al otro día, cuando me despierto, entonces llegó mi mamá a despertarme, Cata, ya, yo siempre, o sea, fue algo que siempre tuve. Yo, a pesar de que hacía los papeles, yo nunca me di el lujo de llegar tarde. Yo llegaba temprano al salón para ayudar a mis compañeras, para orar con ellas antes de salir. O sea, yo siempre estaba ahí, aunque, digamos, cuando tienes algún papel, pues como tienes más tiempo, puedes, pues, irte a peinar y demás. Yo no. Yo llegaba temprano para abrir el salón y para, ¿verdad?, junto con las que estaban en ese momento y para ayudar a mis compañeras. Entonces llega mi mamá y me dice, Cata, ya tienes que levantarte. Y yo, bueno, no me salía la voz, estaba ronca.
No, seguro por el sereno que llaman, el frío, lo que sea. Y yo, por supuesto me ataqué a llorar del susto que sentía y todo, y ya después, bueno, nos teníamos unos confites y demás, entonces se fue mejorando la situación, pero si yo vuelvo atrás y escucho mi papel, o sea, si veo el video, yo estaba ronca. Entonces fue una de las primeras cosas que me sacudió, ¿verdad? Y todo, que te sacan un poco de esa serenidad que tenías que tener, porque obviamente yo me sentía preocupada y demás, y yo pensaba nada más cuando llegaba al salón, ¿qué me va a decir Carmen? ¿Qué me va a decir? Ya me había advertido, ¿verdad? Pero Dios me dio la posibilidad. Y otra cosa, cuando ya me estaba listando y la buseta estaba afuera, literalmente esperándome para llevarme al lugar donde hablaba, llamo a mi mamá, llegué y Gwendolyn Córdoba, nunca se me va a olvidar porque no olvido su cara. Le digo, güey, ¿me subiste el zipper del vestido? Se quedó con el zipper en la mano. Sabía, eso se me rompió. No. Entonces, gracias a Dios, Lucy tiene conocimiento de costura. Entonces, Lucy literalmente me cosió todo mi vestido. O sea, entonces yo estaba en el pozo así, súper herida, pero no era porque quería poner como respeto ni nada, sino porque no me podía mover. Sí. Y durante toda la procesión tuve que ir así. Gracias a Dios, y por eso digo que el plan de Dios siempre es perfecto. Cuando yo llamo a mi mamá y le digo, alistame, o sea, yo me desesperé cuando, y Gwen se quedó como, ¿qué vamos a hacer? Y yo llamo a mi mamá y le digo, alistame el vestido del año pasado, se me rompió el de este año, o sea, todo, ¿verdad? Nos volvimos locas hasta que Lucy me sentó y me dice, vamos a resolver. Yo llamo, mi familia no había ido a sacar el pozo. Entonces, fue una locura aquí, porque mi mamá se iba poniendo los zapatos en el carro y mi hermana se fue con el pelo a mí a planchar. Tuvieron que salir corriendo a sacar el pozo de donde lo guardábamos. O sea, si a mí no se me hubiera roto mi vestido, yo llego y el pozo no estaba afuera. Entonces, por eso es que yo digo que siempre Dios tiene esas conexiones, ¿verdad? Y ya llegué, me subí al pozo y además, recuerdo que ese año me dejaron súper separada el anda. Entonces yo tuve que dar como un paso de elefante así, ¿verdad? Para poder pasarme. Y con el vestido como lo tenía. Y yo solo decía, Señor, por favor, que este vestido no se me rasgue. Porque si no, voy a tener que salirme en la procesión a cambiarme o a ver qué hago. Y ya cuando llegamos, a cortarlo todo. Mi vestido, yo lo amé. Ese vestido es como un color moral leche, por decirlo de alguna manera, cortado todo. Pero bueno, se logró. Se logró, es lo importante, sí. Ya digamos, hiciste el papel, me imagino que con muchos sentimientos por ser el último, entre comillas, sí, ¿verdad? Total. Sí, sé que tienen como la costumbre de hacer una despedida, digamos, y como digamos, que la última vez, ¿verdad? Que le van a hablar, ¿verdad? Uh-huh. En tu caso, ¿tuviste el momento para hacerle tu despedida, no? Ay, bueno, a ver, como yo sabía que iba a seguir trabajándole, creo que no hice como tal una despedida, pero sí recuerdo que cuando ya terminé, yo me hinqué y yo le dije, hecho está. Es lo único que me acuerdo que le dije, hecho está. Como diciéndole, ya cumplí con mi promesa, ya cumplí con lo que de verdad yo me había propuesto, hacer los 3 papeles con el corazón lo mejor que se podía, ¿verdad? En ese momento. Y demás, y cuando me bajé yo dije, no sé, yo sentía como una alegría tan increíble de haberlos hecho, porque yo sé que hay muchos sentimientos en ese momento de tristeza, porque ya no vas a estar en los ensayos, porque eso se vuelve también una parte súper hermosa, o sea, los ensayos, donde te equivocas, donde haces una seña que todas dicen como, ¿qué es esa seña? Eso no, ¿verdad? Eso ni existe. Sí. El compartir, el orar y demás. Entonces yo nada más le dije, hecho está, y listo. O sea, fue en ese momento donde yo como que me desprendí de esa parte de mi vida, porque te desprendes de esa parte de tu vida para tomar otra, ¿verdad? Que en ese caso fue mi papel y el que todavía tengo de pues estar un poco en lo espiritual y un poco en lo logístico, pero yo nada más recuerdo que le dije, hecho está, y me bajé con muchísima paz. Y de verdad que fue como un momento liberador, porque yo dije, bueno, ya, lo terminé de la mejor manera posible, entonces todo bien. Y ok, en ese momento que veías que era el final, ¿verdad? Sí. Que ya habías terminado tus papeles,
Pero Dios te dio una sorpresota, diría yo, porque no hay otra palabra. No, Sí. no se puede decir sorpresa o sorpresita, es una sorpresota. No, es una sorpresota. Te permitió volver a repetir papeles, ¿verdad? Que algo sí me dicen que cuesta mucho que suceda. No es algo Sí, para cuesta Verónica, mucho. ¿verdad? Mucho. ¿Cómo fue que recibiste la noticia de que vas a volver a ser Verónica? Precisamente uno de los que más te gustó. Sí, pues obviamente yo decidí, cuando ya hice Samaritana, yo decidí no irme del grupo, quedarme ahí. Cuando yo iba a las procesiones y demás, yo padezco de mis rodillas, entonces yo necesité que alguien me sacara y me pusiera calor o frío o que me hiciera algo en las rodillas, que me dieran agua cuando me bajaba llorando de los papeles, que me dieran un confite, un chocolate, lo que sea. Entonces yo dije, yo voy a seguir ese legado porque yo lo necesité y ahora otras que vienen detrás mío lo van a necesitar y ahí estoy. O sea, tengo 17 años, este año cumplo 17 años en mi grupo de bíblicas, que son los mismos años que tiene mi papá fallecido, y ahí estoy. Entonces, pues yo estaba en mi vida normal y nada más un día Carmen y Lucy me reunieron y me dijeron, necesitamos esta ayuda de tu parte. Y obvio, o sea, yo decía, de repente me entraron dudas, pues yo decía, ay no, ya estoy como un poquillo más vieja y demás, si estoy oxidada, si eso y lo otro. Entonces, pero después ya me entró como una fuerza de, a ver, ese es el plan de Dios y eso es lo que Dios quiere y te está volviendo a elegir. O sea, fue como que la Catalina de adentro decía en mi cabeza, hey, o sea, ve lo que te está sucediendo. Como decir, ajá, exacto, como decís, cuesta muchísimo porque gracias a Dios siempre hay muchachas que quieren y eso es una ganancia para la iglesia porque es gente que siempre quiere trabajar. Entonces era como, hey, ve lo que te está sucediendo, tenés que tomar la oportunidad. Y yo les dije, sí, ¿cuándo ensayamos? Y de verdad, o sea, empecé a ensayar y demás. Fue un año antes de la pandemia, que sin imaginarlo, ¿verdad? Y fue totalmente diferente. Creo que ya tenía más madurez espiritual, más madurez en todo, ya sabía lo que me iba a enfrentar, ya sabía a las cosas positivas y negativas que me tenía que enfrentar. Entonces fue como un papel más maduro y más en paz porque yo ya sabía perfectamente lo que iba a hacer, a lo que me iba a enfrentar, el espacio, todo. Entonces, pero pues imagínate, o sea, cuando me dicen, ¿puedes repetirlo? Yo casi caigo a espaldas, literal. Entonces fue un regalo de Dios, un regalo precioso y hermoso. Y entre las dos veces que hiciste la Verónica, la primera vez y la segunda que repetiste, ¿cuál, a nivel personal tuyo, digamos, cuál te gustó más? La primera vez. La primera vez. Sí, la primera vez porque era esa ilusión. No es que en la segunda no tuviera ilusión, por supuesto que la tenía, pero en la primera era esa ilusión de me voy a enfrentar a algo nuevo, tengo que sacar esa fuerza, tengo que enfrentarme a esto, a lo otro. Fue cuando más estuve presionada y también fue como a esa Catalina insegura que tuve mucho tiempo guardada, decirle, ves, vos podías. Entonces también fue personal y espiritualmente más como más grande, como más llenador. No es que la segunda no lo fuera, claro que lo fue, pero en esa primera, como tenía tantas cosas encima, fue reafirmarme que yo podía de la mano de Dios, que yo puedo enfrentarme a más retos y situaciones y de la mano de Dios podía lograrlo. Entonces creo que fue en la primera donde, ay, es que me lo gocé tanto, de verdad, yo lo disfruté tanto, que la primera puedo decirte que fue como la que caló muchísimo en mi corazón. Igual la segunda la hice con mucho agradecimiento, pero ya eran otros tiempos, ya era Catalina más grande, ya tenía más tiempo, ya sabía lo que me iba a enfrentar, ya me sabía las señas, ya me sabía los diálogos, ya me sabía todo, entonces fue mucho más diferente. Sí. Y me mencionabas eso de que, digamos, ya fue otro tiempo, demás, seguiste ayudando, digamos, Sí. seguiste ayudando porque seguiste ayudando y doy fe de eso, ¿verdad? Sí. Pero, digamos, volver otra vez a los pies de él, digamos, ¿cómo fue el sentimiento de volver otra vez a subirse a esa anda, volver otra vez a hablarle, cuando ya pensaste que ese ciclo había terminado, digamos, la parte de los papeles por lo menos? ¿Cómo fue eso, digamos? Igual, mira, cuando yo hice Verónica, esa segunda vez, de igual manera, en los viacrucis yo iba con mi suéter y mis confites y agua. O sea, yo la seguía asistiendo, solo que ese día hacía el papel. Entonces, también eso me ayudó a ver los contrastes de la oportunidad que me había dado Dios, pero no me podía olvidar de lo que yo ya estaba haciendo. Entonces era seguir con ese trabajo, ¿verdad? Igual con las formaciones y todo, que es a lo que me dedico ahora en las bíblicas.
Entonces fue salirme del papel de auxiliar solo ese día, literal. Y lo que sentís es como, wow, soy aquí de nuevo. De verdad, o sea, tengo la oportunidad de estar aquí de nuevo donde muchas personas desearían estar, y una vez más, Él me elige. Y no es porque, a ver, tienes que tener los pies en la tierra a decir, no es que yo soy perfecto o es que yo soy el mejor, sino es que hay algo en tu corazón que llamó su atención para elegirte de nuevo o para elegirte en ese momento. O sea, es saber que tu corazón, aún en medio de tanta imperfección y en medio de tanto pecado y en medio de tantas inseguridades y miedos y demás, hubo una luz que llamó la atención del Nazareno. Entonces eso es lo que yo sentía, como wow, o sea, de verdad está sucediendo de nuevo, otra vez estoy frente a Él, que sabemos que es una imagen y demás, sí, lo tenemos súper claro, pero es lo que nos representa a nosotros, ¿verdad? Y ese amor y esa pasión, es que nunca se va, y vos me puedes entender, esa pasión nunca muere, aunque usted quiera apagarla con muchísimas cosas, cuando Jesús está presente en tu vida, no lo puedes apagar. Entonces, o sea, yo cuando llegué a los pies ahí, yo sentía que el corazón me iba a explotar, pero era de ese agradecimiento que yo decía, gracias, porque una vez más, en medio de tanto que tiene Catalina adentro, vos me elegiste. Entonces, era agradecimiento pleno y puro, de verdad. Sí, qué bonito, ¿verdad? Ver toda la historia, digamos, de los 3 papeles, y la vez que tuviste repetirlo, ¿verdad? La forma en que Dios se ha manifestado, en otra palabra, así ¿verdad? Y tal vez muchas personas tienen esas ganas, de, al igual que vos, digamos, de hacer esos papeles. ¿Qué les dirías vos que tal vez dicen, ay, no, es que me da miedo, o no, es que no me gusta, digamos, no tanto no me gusta, sino que me da pena, o algo por decirlo? Vos que ya pasaste por ahí hasta 2 veces con Verónica, digamos, ¿qué consejo les das? ¿Qué podría decir? No hay una fórmula perfecta para hacerlo. Tu fórmula es perfecta para él. Muchas personas dicen, ay, es que el tono de voz de ella es diferente, ¿sí? Porque es una persona diferente, claro que va a ser diferente. O sea, yo tengo 2 de mis mejores amigas, que son Jenny y Kim, que han podido hacer también los 3 papeles bíblicos. Yo no me puedo comparar con ellas nunca, porque mis papeles son súper diferentes a los de ellas, porque nuestros corazones, nuestras personalidades, nuestras formas de ser son súper diferentes. Entonces, no tienes que encasillarte en una manera de hacerlo, no. O sea, haga su propio estilo, obviamente hay unos lineamientos que seguir, pero algo tuyo, o sea, que tenga tu sello personal, que eso también a mí me preocupaba mucho. Yo quiero hacer mis papeles no como aquella que lo hizo en el pasado, no como aquella del año pasado, no, como Catalina, que quede el sello de Catalina. Entonces, miedo siempre va a haber, inseguridad siempre, pero es ahí cuando tomas tu posición de hijo de Dios, de decir, yo soy hijo de Dios y voy con todo, aún donde me tiemblen mis piernitas, ¿verdad? Donde el sudor me caiga como yo con Magdalena y demás, pero es eso. Y es que cuando Dios te elige, no hay nadie que te lo arrebate. O sea, pueden haber 100 personas queriendo hacer algo, pero cuando es su turno, nadie te lo quita. Y es que el tiempo de Dios es perfecto para cada persona. Entonces, uno puede decir, ay, no, es que hay muchas mujeres y seguro no hacen mejor que yo y demás, y tienen más actitudes y aptitudes también. No, o sea, es que cuando Él te elige es porque es tu momento, y de verdad que Él da las fuerzas, da la serenidad, da todo lo necesario para poder enfrentarte a eso, porque fácil no es, ¿sí? O sea, estamos de acuerdo, fácil no es, pero con la mano de Dios y el apoyo de Dios todo es posible. Así es. Bueno, Cata, muchas gracias de verdad por el espacio. A vos. Para que la gente pueda conocer un poco también de lo que fue tu experiencia haciendo los papeles, ¿verdad? Que es lo que busca precisamente esta sección, digamos, la experiencia de haber estado a los pies, ¿verdad? Entonces, agradecerte de verdad mucho por el espacio. A vos por tomarme en cuenta. No, con mucho gusto, sabes siempre. Y agradecerles a todos ustedes también por ver este capítulo, y nos vemos en uno próximo para seguir conociendo más historias de esta Semana Santa en paz.